Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este podcast. El día de hoy comenzamos con nuestra segunda temporada y tenemos un invitado de lujo prácticamente. El doctor viene desde España. Él es el doctor Ignacio Sandes. Hola, Doc, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado, la verdad, a estar aquí contigo, charlando y estar aquí en México, un placer enorme, la verdad que sí. Perfecto. Doc, muchísimas gracias por hacer el viaje para este curso que vamos a tener el día de mañana. De verdad es un honor, teníamos muchísimas ganas. Primera vez que estás acá en México. Sí. Y bueno, ya del curso hablaremos mañana. Pero, ¿qué te parece si para la gente que no te conozca, que no está enredada en el ámbito de la anestesia, esta pregunta te la voy a hacer? ¿Quién es el doctor Ignacio Sandes como profesionista primero? ¿Quién eres, Doc? Bueno, pues la verdad que me defino como veterinario, generalista, con un interés en la anestesia desde que terminé, incluso antes de terminar mis estudios, antes de acabar la carrera. Creo que estaba ya centrado en que quería hacer anestesia porque estaba haciendo mis prácticas de los 2 últimos años en el Hospital Clínico de la Universidad Complutense de Madrid. Y la verdad es que el control del paciente que tiene el anestesista me cautivó. Okay. Entonces, desde ese momento dije, creo. Eso es. Nunca, no lo sabe uno, fíjate que estoy hablando de no tenía ni pues poco más de 20 años y uno no sabe lo que va a pasar con su vida, ¿no? Pero sí, la verdad que pensé en ese momento que quería ser anestesiólogo veterinario. Okay. Y en eso me empeñé durante los primeros años de mi ejercicio profesional. Y esto estamos hablando en el año 2001, terminé mis estudios de veterinaria y estamos en 2024, así que han pasado unos añitos desde entonces. Pero bueno, creo que ahora puedo considerarme un anestesiólogo veterinario. Perfecto. ¿Nunca te llamó la atención como a mucho cirugía o otra área de veterinaria? No, la verdad que la cirugía No. no es, no me llama tanto. Okay. Quizá las emergencias sí y un poco más, y sobre todo los cuidados críticos. Los cuidados críticos sí que últimamente, en los últimos años, cada vez me he ido dando cuenta que el anestesiólogo al final lo que hace es dedicarse a la atención crítica en el quirófano. Sí. Entonces, claro, los cuidados críticos y la anestesia van muy de la mano. Y entonces cada vez me gusta un poco más esa atención de cuidado crítico. Justo de eso vamos a hablar al final, una sorpresa que tienes. Sí, fíjate que va muy de la mano. Yo recuerdo que, no sé quién lo dijo, pero los mejores emergenciólogos o que están capacitados para recibir al paciente en emergencia suelen ser los anestesiólogos, tanto por la vía aérea, que somos los que mejor la manejamos, pero sobre todo por el monitoreo, porque incluso monitoreamos en UCI. Claro. Es decir, esto no es nada nuevo, ¿eh? Es decir, que, por ejemplo, en medicina humana, muchos de los jefes de UCI de unidades de críticos en humanas son anestesiólogos. Por lo que dices, primero porque manejamos vía aérea, porque tenemos un control de la hemodinamia. Las complicaciones que surgen en quirófano te obligan a tener continuamente conocimientos cardiovasculares, de complicaciones respiratorias. Entonces, sí o sí, te tiene que gustar el cuidado crítico porque un paciente sano se convierte en un paciente crítico en cuestión de 3 minutos. Sí, claro. Entonces, claro que te tiene que gustar. O sea, sí. Y no te puedes poner nervioso, además. No, y tienes los planes, ¿no? Ya tienes el plan A, el plan B, ya sabes que si baja la presión, que si está hipotérmico, siendo muy por encimita. Sí. Ok, Doc. Doc, y un poquito más atrás, ¿cómo decidiste estudiar veterinaria? ¿También siempre lo supiste o fue...? Pues sí, la verdad que fue bastante prematuro en mi caso. Okay. Yo creo que tenía 12, 13 años y leía los libros de James Herriot, me imagino como muchos, ¿no? De nosotros. Y bueno, mi idea era de ese veterinario idealizado que lo resuelve todo, que va a una casa y que la familia tiene perro, tiene vaca, tiene caballos y todo se lo resuelve. Entonces pues se había idealizado esa imagen del veterinario. Y entonces, pues sí, empecé mis estudios de secundaria. Incluso en el instituto donde estaba estudiando secundaria, cuando empecé, mis padres me habían llevado a un instituto, bueno, que estaba cercano a mi casa. Y estando en el segundo año,
hablando con una orientadora del instituto de secundaria, me dice, pero tú aquí, cuando acabes, no puedes hacer veterinaria, porque porque estaba como dividido en España, ¿no? Había bachillerato de ciencias, bachillerato de letras. Dice, y aquí tú no vas a poder estudiar veterinaria. Si sigues en este instituto no vas a poder seguir. Y esto estoy hablando, tenía 14 años y dije, pues entonces me tengo que cambiar. Así que yo solo cogí unos papeles, fui buscando institutos diferentes de secundaria por todo Madrid, hasta que di un sitio donde me dijeron, sí, por aquí puedes estudiar veterinaria. Yo lo hice todo, lo rellené y con 14 años se lo llevé a mis padres y les dije, tenéis que firmar aquí abajo porque me cambio. Entonces sí que parece que debería tener una determinación bastante fuerte. Luego la historia cambió porque no me dedico como sabes, no me dedico a los caballos, a las vacas, y no hago esa veterinaria de campo, pero sí que tenía como bastante claro, ¿no? Que quería hacer veterinaria. Ok, qué padre, porque hasta la fecha yo fui uno de esos que sales de la preparatoria y ¿ahora qué? ¿Qué sigue? Pero ya cuando lo tienes determinado es otro plan completamente, que está también padre no saber, o sea, tampoco es como que todos sepamos claro, que vamos. Incluso justamente estábamos platicando con un doctor hace un momento que terminó una carrera, posteriormente estudió veterinaria y nunca es tarde para estudiar o para equivocarte, o sea, la vida te va llevando también muchas veces. Totalmente. De hecho, deberíamos tener el derecho a equivocarnos. Sí, claro. ¿No? O sea, yo siempre pienso muchas veces que no nos dan el derecho a equivocarnos. Y eso es una faena, porque claro, como no crees que tienes ese derecho, eso te genera bastante estrés, porque tú ya dices, es que lo que tenga que hacer ahora la decisión que tome ahora es lo que me va a llevar por ese camino. Sí. Bueno, yo tuve suerte, pero podría haber querido hacer eso y no haber podido hacerlo también. ¿También? En mi caso se dio la coincidencia de las dos cosas. Quiero hacerlo y puedo hacerlo. Sí. Pero podía haber pasado que no coincidan las dos cosas. O quieres pero no puedes. Sí. Pero puedes pero no quieres. Y no pasa nada. Y hay que andar caminos para saber que no son los correctos. Sí, claro. Cada escenario de cada persona es diferente, tanto cuestión económica, Claro. La ciudad que tenga la escuela, no sé, hay muchos factores. Exacto. Pero fíjate que yo sí conozco gente que por el hecho de no permitir fallarse, iban ya en cuarto, quinto semestre, sabían que esa carrera no les gustaba, pero la terminaban, porque ¿cómo van a dejar algo a la mitad? Se ve como un fracaso. Sí. Cuando ni terminas dedicándote a eso, perdiste quizás 2, 3 años, y por el hecho del miedo al que la gente diga que es un fracaso, los papás, o la cuestión económica muchas veces también afecta, terminas terminando una carrera que no vas a ejercer, que no te gusta, y dejas al lado lo que en verdad te pudo haber gustado. Entonces, pues los invitamos a que se equivoquen, obviamente con responsabilidad, tratando de hacerlo de la mejor manera, y que nunca es tarde. Si tú estás viendo esto y tienes la edad que tengas y quieres estudiar veterinario, es el momento, y si lo puedes hacer, adelante, o otra carrera. Pero tú piénsalo, a veces con 18 años te ves obligado a tengo que decidir qué voy a hacer con 40. Y dices, pero ¿cómo voy a saberlo si con 18? Yo me imagino con 18 años, bien, yo lo tenía como decidido con 13, 14 años, pero era una decisión completamente irracional. No sabía si estaba en lo cierto, ¿vale? Y podía no estar en lo cierto, de hecho. ¿Y cómo vas a estar en la certeza, cómo vas a tener la certeza de que tu futuro está decidido a los 18 años? Es que es una locura, en realidad. Pero bueno, la sociedad nos obliga a esto, ¿no? O sea, te tienes que tomar esas decisiones de futuro. Oye, Doc, y otro tema controversial aquí en México, que no me gusta tocar mucho, pero es de que las personas, cuando saben que vas a estudiar veterinaria, no te apoyan tanto porque es una carrera, o al menos así se ve hacia el exterior, que es una carrera pues poco pagada o mal, o sea, que no se valora tanto. En España, ¿cómo era en ese momento veterinario? O sea, ¿siempre hubo el apoyo de tus papás? ¿No se veía? No, ciertamente, aunque es verdad que en los últimos años está ganando un poquito de valor social, un poquito, tampoco nada descabellado, pero sí que hablando de los años 90, que fue cuando yo empecé a estudiar, a mis padres yo les dije, voy a estudiar veterinaria, y me dijeron, no. ¿Y por qué no estudias ingeniería, no? Si tienes buenas notas, ¿por qué no haces una ingeniería, que es algo más de futuro? O sea, para ellos también fue no digo una decepción, tampoco es eso, no es tan dramático,
pero sí que ellos habrían preferido que su hijo, que sí, que sacaba buenas notas y demás en la secundaria y en el bachiller, pues que sea algo que a ellos les parecía como más provechoso, ¿no? Sí, sí, sí. Pero es verdad que en los últimos años ha cambiado. Sí que es verdad que ahora, por ejemplo, veterinaria, al menos en España, es una de las carreras más demandadas. No sé aquí en México, pero bueno, en España es una de las carreras más demandadas. Todas las universidades tienen muchísima lista de esperas, así que sí. Otra cosa es, que eso es otro tema distinto que si quieres tratamos, es cómo está después de valorizado a nivel económico el veterinario. Sí, claro. Pero el deseo de querer ser veterinario y lo que supone ser veterinario es algo que sí que ha mejorado. La imagen del veterinario sí que ha mejorado. Sí, claro. En parte porque bueno, también tenemos hoy en día, ¿no? Es decir, las mascotas, los perros, los gatos que conviven con nosotros nos tienen el mismo valor emocional que lo tenían en los años 90, claramente. Entonces eso también nos ha ayudado a los veterinarios a tener más valor social. Sí, claro, les han dado ya el respeto, el derecho a las mascotas. Incluso ya hay familias que pues no tienen hijos, tienen mascotas. Supongo que en España pasa igual. Y sobre todo eso, que pues es una carrera difícil. Es una carrera que considero que no es para cualquiera, pero que echándole ganas y todo se acomoda siempre. Entonces creo que si quieren estudiar veterinaria, primero se acerquen. Siempre es bueno primero acercarte, ¿no? A un centro, a algo que tengas un primer contacto. Y si no te gusta, también es válido salirte, como lo acabamos de hablar ahorita. Claro. Muy bien, Doc. Doc, pues ya tocando un poquito el tema del trabajo, de lo laboral. Aquí en México, supongo que como yo, muchos pensamos que en Europa las condiciones son buenas cuando estudias veterinaria. ¿Es cierto esto? ¿Son buenas condiciones laborales en general? Sé que puede haber donde sea muy bueno, donde sea muy malo, pero en general, ¿hay buenas condiciones para ejercer la medicina veterinaria? La verdad, que en resumen, diría no. Okay. No son buenas condiciones. Claro, no se puede comparar las condiciones laborales de un veterinario en España con las que pueda tener en otro país muy lejano, Sí, claro. ya sea de Latinoamérica o África o Asia, no lo sé. No sé porque tampoco conozco las realidades en todos los sitios. Pero lo que sí puedo decir es que las condiciones laborales del veterinario en España no son muy buenas. A pesar de que hay mucha demanda, como estamos diciendo, mucha gente quiere ser veterinario, pero quiere ser veterinario por la imagen que proyecta un veterinario. Pero las condiciones laborales del veterinario no son buenas. O sea, los salarios no son buenos. Hay muchas horas, aunque ahora se ha regulado bastante. Por ejemplo, el tema de horarios y las horas, hay un convenio desde hace unos pocos años que sí. Ahora ya no se trabaja más horas de las estipuladas, las 8 horas estipuladas. Nada, si haces alguna hora más, la empresa te las tiene que devolver. Eso sí ha mejorado. Okay. Pero no, los salarios no están acorde con el grado de responsabilidad, con el grado de formación que tenemos. En general, no. Ok, también puede ser eso, ¿no? Que hay demasiados. Igual aquí en las escuelas están egresando más, que pues se va uno, llega otro, aguanta otro tiempo y luego llega otro. Y pues creo que también si las universidades en verdad regularan, que salieran, quizás no pocos, pero que salieran médicos no para aventar, o sea, que salieran algunos, que salieran bien preparados sobre todo, creo que también eso. Pero el hecho de que tengas más, pues hace que quizás los sueldos no suban mucho. Sí, aunque fíjate que en España ahora hay 13, 14 facultades de veterinaria, o sea que hay bastantes y están saliendo bastantes veterinarios, pero sin embargo, si hablas con la gente del sector de pequeños animales, de clínica de pequeños animales, te van a decir que no es fácil encontrar un veterinario, claro. ¿Vale? Es decir, que no es fácil. Y en parte no es fácil porque un veterinario recién licenciado mira una oferta de trabajo para trabajar en una clínica de pequeños animales y se da cuenta que con eso no puede ser independiente, se da cuenta que no puede tener una casa, no va a poder pagarse las cosas normales de una persona adulta independiente. Entonces prefiere otras cosas del sector veterinario que no son clínicas de pequeños animales, en la que sí está mejor valorizado. Okay. Y ahí sí que hay el sector, por ejemplo, de alimentación, por ejemplo, todos los laboratorios, la parte de laboratorios, eso sí están bastante mejor
valorado y tienes mejor remuneración y ahí sí. Entonces mucha gente prefiere o simplemente trabajar para un empleo público, que también hay mejores condiciones. Pero la clínica de pequeños animales, aunque puede ser lo más atractivo para la gran, inmensa mayoría de la gente, luego no es lo no es lo mejor pagado. Ok, entiendo. Muy bien, Doc. Doc, hace ratito platicábamos fuera de cámaras. En el hospital en el que trabajas, ¿cuántos médicos trabajan ahí? Bueno, somos casi 120 personas trabajando. Ok. No todos veterinarios. Ok. Hay aproximadamente la mitad, un poco menos de la mitad somos veterinarios. Ok. Es decir, habrá unos 50 veterinarios aproximadamente. Y el resto es personal auxiliar, personal de administración, personal de limpieza. Ok. Sí, son casi 120 personas ahora. Ok. ¿Y anestesistas cuántos son? En el equipo de anestesia nosotros somos 7. 7. 7 anestesistas. Ok. Y junto con a veces algún interno que hace rotación, 8 en algún momento, pero 7. ¿Es sencillo intentarse hacer rotación ahí en el hospital o hay una serie de...? Bueno, hay también bastante demandas hacia lo que es Ok. lo que se llama el internado rotatorio, que son internados que están pensados para veterinarios que han terminado sus estudios hace 1 año, 2 años, Ok. 3 años, así, que tienen un poquito de experiencia, pero poca todavía, y quieren hacer una rotación por especialidades, también para saber cuál es yo creo que está muy bien, porque así sabes ¿Cuál es tu área? cuál es tu área de interés, Ok. porque a veces no tienes por qué tenerlo claro, ¿no? Entonces está muy bien. Y sí, a mí me parece que un internado de rotación por grandes hospitales es una buena idea. Ok. Ahí trabajas mucho, es verdad, haces guardias, pero bueno, tienes un salario también, no es como hace años en el que los internos iban y no tenían casi salario, iban casi gratis o algo así. No, ahora ya no, eso no es así. No van a poder posiblemente vivir solo de eso, seguramente tendrán que tener algún apoyo familiar durante ese año, Sí, sí, sí. suele durar 1 año y medio más o menos, pero es una experiencia laboral yo creo que excepcional. Pero siento que hay momentos para todo, ¿no? O sea, Doc, si eres recién egresado, obviamente tienes que incluso ir de voluntario durante estudiante y todo para ahora sí que ver qué te gusta y acercarte a las clínicas. También aquí pasa mucho, creo que esta generación, y lo hablo sin datos, sin estadísticas, ya en el siguiente episodio vamos a tocar un poquito más de eso. Pero como todo lo tenemos tan rápido, quieres escuchar una canción, ahorita te la busco, te la encuentro. Una película, te la encuentro. Ya. Entonces creo que esa mentalidad de todo así, el egresado sale y también ve una oferta que sí, no es tan atractiva, pero vas a ganar experiencia, vas a ganar contactos, vas a ganar o vas a ver qué área te gusta. Y muchas veces ven que otro empleo que no necesitó estudios gana lo mismo y se decepcionan. Cuando necesitas una puerta para que se te abran más. Entonces creo que también es como otra generación. Sí, bueno, sí, puede ser también, no es culpa de esa generación, es No, culpa de la sociedad que es así, ¿no? Es Sí. verdad, todo rápido y el fast food, ¿no? Está claro, sí, no lo había pensado por esa razón, ¿no? Pero sí, yo creo que tienes razón, quizá la inmediatez que tienen ahora les lleva también a la inmediatez en conseguir los objetivos. Sí, Y esto es una cosa que sí que es verdad que, eso sí, la gente que hace la rotación y cuando tienes un rato para charlar con ellos y eso le dices, no tengas prisa, ¿no? De conseguir el grado de especialista o especialización. No tengas prisa porque no es rápido. Eso no va a ser un camino rápido. En el mejor de los casos, te va a llevar 5 o 6 años para llegar a ser algo como considerado especialista, en el mejor de los casos. En mi caso, que yo hice una formación no reglada de especialización, pues eso, ahora después de 23 años, yo me considero que sí, puedo considerarme anestesiólogo veterinario, pero a mí me costó muchos años llegar realmente a considerarme un anestesiólogo veterinario, es decir, que bueno, empiezo a saber lo que hago, esto me cuesta, fueron muchos años. Entonces sí, no lo había pensado, pero es posible que a lo mejor las generaciones actuales, en las que tienen una inmediatez en la mayoría de las cosas que hacen, también la quieran para su ámbito laboral. Sí. Y está bien, o sea, les repito otra vez, es mi opinión,
mucha gente se enoja ahí en TikTok o en YouTube. No tengo toda la verdad, pero sí necesitamos pues ser un poquito más empáticos, buscar nuevas oportunidades, siempre luchar, no dejarnos. Y bueno, pues ya sería otro tema para otro podcast. Doc, pasando a otro tema, eres miembro fundador de la Sociedad Española de Anestesia y Analgesia Veterinaria. Cuéntanos un poquito cómo funciona la asociación, cuál es el rol, ya cuántos años llevan. Pues nada, esto la verdad que es un tema que me hace mucha ilusión. Porque realmente es algo de lo que me siento satisfecho y responsable de la creación de esta asociación. Evidentemente no yo solo, claro, Sí. pero sí que considero que tuve una aportación inicial importante, ¿no?, para esa creación, porque lo que hice fue, junto con otros grupos de amigos, aglutinar intereses que había por toda España. Anestesiólogos por toda España que estaban trabajando cada uno a su forma, en su ciudad, en su idiosincrasia, Ajá. pero en realidad todos querían ser parte de un todo. De algo. Y entonces, pues bueno, lo que hice fue yo, ya te digo, en ese momento era muy joven, ¿no? Y tenía pues ganas y la inocencia de decir, llamar a la puerta de grandes popes de la anestesia y sin pensar que yo ahora lo veo con perspectiva del tiempo y yo dije, bueno, yo era un crío llamando a la puerta de un señor importante o una señora importante. Y todos me abrieron la puerta y todos me dijeron, sí, vamos a hacer esta asociación. Y entonces, esto ahora hace casi 20 años de esto. Y pues bueno, se creó pues una asociación sin ánimo de lucro, se crearon unos estatutos comunes que nos unían, unos intereses comunes que nos unían, que básicamente son la mejora de la especialidad, la formación, digamos, entre los objetivos de la asociación está la mejora de la figura del anestesiólogo y la formación de los veterinarios en el ámbito de la anestesiología. Y entonces a partir de ahí se empezó a generar un caldo de cultivo que fue creciendo, con más interés, y todos los que tenían algún interés en la anestesia se querían unir a esa sopa primigenia. Y de esa sopa primigenia pues ha nacido una asociación que es muy potente, posiblemente dentro de las asociaciones de especialidad de España es de las 2-3 más potentes, y ahora contamos con más de 300 socios. Inicialmente éramos 20 y ahora contamos con más de 300 socios, y cada año se hace un congreso. Es un congreso muy importante con ponentes de todo el mundo, con talleres, se hacen otras actividades formativas. Y básicamente es como objetivo formar y difundir la imagen del anestesiólogo, ¿vale? Para que la gente sepa lo que hacemos, cuál es nuestro trabajo, porque estamos bastante escondidos. Sí, pues estamos atrás de los cirujanos siempre. Sí. Es como ese típico meme de todo es gracias al cirujano, nosotros estamos allá atrás. Sí. Y vamos de la mano, sin anestesia no hay cirugía y sin cirugía no hay anestesia. Entonces creo que sí falta. Fíjate que lo platicábamos igual. En México nos hace falta. Ahorita tenemos un movimiento, nosotros aquí en Guadalajara, están otros colegas en Monterrey, el colegio en el Estado de México. Creo que tenemos todo para empezar esto. Creo que sí. Y pues nada, creo que tenemos que trabajar juntos para mejorar la imagen. Y no solo mejorarla, más bien darnos a conocer qué es lo que hacemos. Ya el doctor Edgardo, como te comentaba, ya comenzó con algunas ahí charlas, eso está muy con ese énfasis, pero invito a los grandes que están ahí en la anestesia aquí en México. Muchos están públicos, otros están tras bambalinas, que también son muy buenos, pero creo que tenemos que dejar de lado los egos, si los hubiera, y unirnos, porque sí necesitamos esto. El día de mañana tenemos un curso que te platicaba, la mayoría, el 90%, ya los conozco. Es gente de Los Cabos, de Tamaulipas, del Estado de México, de Michoacán. Es un grupo y creo que ellos estarían adentro, así te la pongo. Entonces vamos platicándolo. Pues yo, de verdad, os animo desde aquí. Para mí ha sido de las experiencias más bonitas. Es algo sin ánimo de lucro, pero que a veces los beneficios no son económicos. Los beneficios son la satisfacción personal de ver que la imagen de tu especialidad mejora. Sí. Y yo lo que animo a todo el mundo es uníos, generar un caldo de cultivo
para que de ese caldo salga algo que sirva para todos. Porque en realidad esa sociedad es nuestra sociedad que nos sirve a todos. Porque es como... De hecho, ahora en España muchas veces es como, oye, es que esto se ha dicho en la SEAB, ¿eh? O sea, es decir, es como la SEAB, es como, oye, esto es... ya tiene una palabra importante. Y eso es básicamente porque todos los que están dentro son gente que tiene un nombre, que está publicando internacionalmente, gente que tiene un reconocimiento nacional e internacional y que lo que quieren es lo mismo. Todos tienen el mismo objetivo, la mejora de la imagen del anestesiólogo. Entonces, yo creo que es muy bonito, así que os animo a hacerlo aquí en México. Espero el siguiente año ya tenerte noticias, Doc. Seguro. Muy bien. Pues vamos a entrar un poquito al tema de la anestesia y del monitoreo, que es lo que te encanta y de lo que haces. Justo aquí tenemos tu libro de monitoreo. ¿Y ya cuántos años tiene tu libro, Doc? Publicado. Serán 5 años. ¿5 años? 5 o 6 años. Creo, no lo sé, ahora ya tengo dudas, pero creo que 5 o 6 años. Muy bien. Creo que lo debe de tener todo anestesista, es básico. Ahora sí, más si vas iniciando para saber y conocer los parámetros que revisamos en los pacientitos. Doc, ¿qué te parece si empezamos o tocamos el tema de la pulsioximetría? Y ahora todo el mundo la conoce después del COVID, lo que hacíamos, lo que nos medíamos la presión. Pero, ¿qué es el pulsioxímetro o qué es la pulsioximetría? Pues mira, yo creo que el pulsioxímetro probablemente es el monitor mejor diseñado del mundo. Ok. O sea, de verdad, no puede haber algo tan sencillo que dé una información tan valiosa. Ok. Vale. Básicamente es unas luces LED que emiten una longitud de onda, penetran en el tejido y tenemos un receptor que recibe la cantidad de luz que es sobrante. Okay. Y entonces por eso lo que vemos es la absorbancia y cuánto se ha quedado, cuánto no se ha quedado el tejido. Así, en grandes rasgos sería eso, ¿vale? Pero es que el pulsioxímetro nos da 2 cosas importantes. La primera, que es la que todo el mundo conoce, ¿no? Y que es la saturación de oxígeno, y es cuántas de las hemoglobinas están transportando oxígeno, ¿no? Vale, información fundamental para la vida. Sí, no para la anestesia, sino para la vida, como ya vimos efectivamente, como tú dices, en el COVID, ¿no? Es decir, la saturación de oxígeno. ¿Cuántas de las hemoglobinas son oxihemoglobina? Eso es el porcentaje, ¿no? 97%, 98%. La parte mala es que no te dice cuántas hemoglobinas tienes. Ok. ¿Vale? O sea, te dice cuántas de las hemoglobinas están siendo saturadas por oxígeno o están transportando oxígeno. Es decir, un paciente muy anémico podría tener una saturación muy buena del 100%, pero igual tiene muy pocos transportadores de oxígeno porque tiene poca hemoglobina, ¿no? Entonces ese es un poco el punto débil de la pulsioximetría. Que te dice, es un porcentaje de la hemoglobina que lleva el porcentaje de la hemoglobina que está transportando oxígeno. Pero por otro lado, lo que nos da es una curva que se llama la curva platismográfica, y esa curva es como casi mágica, porque de forma no invasiva, poniendo aquí en un dedo, en la lengua, aquí donde sea, te dice cuál es la forma del vaso arterial. A mí me parece casi magia, de verdad. O sea, me parece casi magia como con una pequeña haz de luz te puede decir esto, ¿no? Pues efectivamente lo que hace es describir la forma. La pulsioximetría describe, mediante la pletismografía, que es la curva que describe, es la forma del vaso. Y de esta forma vemos si hay vasoconstricción, vasodilatación, vemos los cambios a través del ciclo respiratorio, cuando se comprime, cuando se suelta. O sea, es un montón de información a tiempo real y muy valiosa realmente. Te iba a comentar que vemos si lo conocemos, porque está el dicho, si algo no lo conoces, no lo vas a ver. Claro. Porque te puedo apostar que la gran mayoría le preguntas qué es el pulsioxímetro, ya para medir la saturación de oxígeno, y hasta ahí. Entonces, por eso te digo del libro, un solo pulsioxímetro te puede dar toda la información que acabas de comentar. Sí, hasta el más barato que hay, ¿eh? Es decir, no necesitamos un pulsioxímetro de ultimísima generación y súper carísimo. No, para nada. Los pulsioxímetros de pocos dólares ya te dan saturación de oxígeno de forma fiable y ya te dan curva pletismográfica.
Muy bien, Doc. Doc, hay una pregunta muy controversial o se hace de repente. ¿Cuál es la mejor zona para colocarlo en el paciente canino, por ejemplo? ¿Varía de la raza, del perro, de todo? ¿O hay alguna zona que tú prefieras? A ver, el pulsoxímetro, por la tecnología, la zona ideal sería una zona que tenga hueso, ¿Ok? ¿vale? De hecho, en humanos donde se utiliza, ¿no? Ujú. Porque necesita que la gran mayoría de la luz que emite sea absorbida por un tejido no deformable, ¿vale? Y de esta forma, entonces, tú lo que querrías ver es solamente cómo se deforma el tejido arterial, es decir, el lecho arterial. Entonces, así veríamos la curva de pletismográfica mostrando puramente la forma del lecho arterial. Ok. ¿Qué pasa? Que algunas veces en la zona de hueso de los perros, los dedos, pues está pigmentado, las almohadillas están pigmentadas, tienen pelo, a veces hay que rasurar un poco. Es decir, no es fácil, ¿vale? Porque un requisito es eso, es que no esté pigmentado y a ser posible que no haya pelo para que haga buen contacto. Ok. Por eso muchas veces tendemos a ponerlo en una zona que no es la ideal, pero nos da una señal bastante buena que suele ser la lengua. ¿Vale? Muy No bien. es la ideal por lo que digo, porque necesitaríamos idealmente una zona rígida, no deformable, y la lengua no la tiene. Ok. Pero a cambio es una zona accesible para el anestesista, es un tejido que no suele estar pigmentado, en excepto razas Ajá. tipo Chow y demás, y no tiene pelo. Ok. Entonces, por eso la lengua es nuestra zona más habitual, aunque no sea la zona ideal. Ok. ¿Y en el gato? Hace poco publicaste, ¿lo colocabas en la oreja? En la oreja, en los dedos, por ejemplo, los gatos, cuando no tienen pigmentadas las almohadillas de los dedos, tal, es un sitio perfecto, los dedos. Ok. Sí, los dedos ahí. En los gatos los suelo utilizar mucho, en los dedos. Muy bien. Esa es una pregunta que siempre veo, como que está esa duda en el anestesista. Muy bien, Doc. Doc, y sabemos que, pues, obviamente la pulsioximetría es una de tantos, ¿cómo podemos llamarlo? Porque no son monitores, de tantas variantes, de Parámetros. tantos parámetros, Mm. la temperatura, el electro, la capnografía, la temperatura. Pero si tuvieras que elegir uno, ¿con cuál te quedarías? ¿Cuál sería el que el doctor Nacho solo puede elegir uno? ¿Con cuál te quedas? Bueno, entonces, claro, habría que elegir así con el cuchillo en el cuello, tendría que decir la capnografía, porque es el que si tengo que elegir uno, Ajá. la información que nos da la capnografía es muy completa, porque nos da una información del equilibrio ventilación-perfusión. Muy bien. Vale, entonces sí, la capnografía es una información muy integral de lo que está ocurriendo en el sistema respiratorio y en el sistema cardiovascular. ¿Qué sería como para la gente que no sabe el capnógrafo un poquito más a grandes rasgos explicado, Doc? El capnógrafo aquí es un poquito diferente que el pulsioxímetro. Por el capnógrafo lo que vamos a hacer es un análisis del aire expirado, Ok. ¿vale? Se puede hacer la propia boca del paciente, ¿vale? El análisis se le pone el sensor o el analizador se pone en la boca del paciente, lo que sería un capnógrafo tipo mainstream, o se puede hacer en el lejos, es decir, con una de flujo lateral o el side stream, que entonces se pone una pequeña pieza y conectada con una línea, y entonces el capnógrafo va absorbiendo una pequeña muestra que va de 50 a 200 mililitros por minuto. Ok. ¿Vale? Entonces toma una muestra de ese aire y analiza la presión parcial de CO2, CO2. ¿vale? Muy bien. Y el CO2 expirado, que es el que nos interesa. Oye, Doc, y una pregunta que también hace poco me la hicieron. Personalmente, o más bien, ¿qué capnógrafo prefieres? ¿El que va directo al tubo o el que va a la línea? Pues yo siempre he utilizado, o no, casi lo que más he utilizado ha sido el side stream, ¿vale? Es decir, Ajá. que toma de flujo lateral, que toma una muestra, por varias razones. Una, porque la pieza del side stream es muy chiquitita, no pesa, se puede poner en la boca del paciente, bueno, incluso si quieres, puedes conectarlo a la pieza. Si no quieres tener mucho espacio muerto instrumental, puedes conectarlo a la pieza de conexión de tubo endotraqueal. Hay algunas piezas de conexión de tubo endotraqueal que ya tienen la conexión Luer para conectar la línea de muestra del capnógrafo.
Bueno, digamos que ofrece esas ventajas. Y además es muy barato. Si se rompe esa pieza, valen, no sé, pocos dólares. Ok. El mainstream tiene la ventaja de que tienes la muestra inmediata, es decir, tienes un análisis inmediato, más real, más exacto, pero tiene la desventaja que tener una pieza a la boca de paciente que tiene cierto peso, a veces podría hacer que llevarnos a que se extube o que se salga el tubo, básicamente, si no está bien atado. Y también que si se rompe, se estropea, la pieza es mucho más cara. Y tener, a veces, ahora ya no, es verdad que ya no tanto, ya no es tan cara esa pieza de mainstream. Pero antes recuerdo que costaban como el Camnostat, por ejemplo, de Philips, costaba unos 2.000 euros la pieza. Entonces, poner algo de 2.000 euros a la boca de paciente a mí no me dejaba como tranquilo, porque sé que podía caer, manchar, estropear. Pero lo cierto es que ahora ya no es tan caro. Hay algunos mainstream que son más baratos. Sí, aquí ya lo más barato que lo he visto son más o menos 1.500 euros, $1.500, ahora que está casi igual. 30,000 pesos es lo que lo he visto. Y ya hay varios laboratorios que lo tienen. Pero justamente esa era la controversia o la plática que tuvimos. Que si el paciente de repente despertaba o algo, pues te lo podía golpear. Y yo con las líneas, yo personalmente tuve problemas, se me tapaban muchas veces y no me daba el parámetro y no había repuestos. Entonces, ¿Es de mainstream o de side stream? ¿Del de flujo lateral o del de que o el del... No, del de flujo lateral. Sí. No había repuestos y batallaba yo personalmente, pero quizás no limpiábamos el filtro, quizás se nos llenaba de líquido, o sea, no hacíamos un mantenimiento adecuado, quizás. No recuerdo. Porque el mantenimiento es verdad que requiere más mantenimiento el side stream, porque al tomar una muestra de flujo y llevarla hacia el monitor, pues esa línea se puede llenar de suciedad o de agua, y por eso tienen una trampa de agua y un filtro antes de entrar al monitor, y eso también hay que cambiarlo. Es verdad que lleva un cierto fungible el side stream, pero sigue siendo barato el fungible del side stream. Así es. Y ya muchos monitores te lo incluyen. El básico generalmente no lo incluye. Incluso máquinas de anestesia te incluyen. Ya las Watto, la 65, creo que ya te incluye como accesorio también la línea. Sí. Ok, Doc. Doc, ¿y ha habido estudios? No sé si tú sepas o si tú has hecho. ¿No hay variaciones entre uno y otro por el tiempo que sean pequeñas? Ok, no. Pero igual, entre una diferencia de 1 o 2 milímetros de mercurio... ¿No son representativas para...? No, la verdad es que la verdad es que no. Perfecto. También estaba mucho el auge del uso en los RCP, ¿no, Doc? Te daban como un parámetro de... Claro, el capnógrafo se considera ahora, dentro de las guías de Recover, se considera también un parámetro fundamental porque, bueno, yo digo muchas veces una frase que si hay CO2 hay vida. ¿Por qué? Porque el CO2 es el resultado del metabolismo aeróbico celular. Entonces, si hay CO2 expirado, tiene que haber pasado muchas cosas buenas. Tiene que haber llegado el oxígeno hasta la célula tiene que haberse producido el metabolismo aeróbico, eso te va a llevar a que se va a generar ATP de forma bastante eficaz. Como resultado de ese metabolismo aeróbico y generación de ATP, se va a generar el CO2, ese CO2 lo suelta de la mitocondria al intersticio, el intersticio lo tiene que tomar el sistema cardiovascular, del sistema cardiovascular al sistema respiratorio y soltarlo. Entonces dices, bueno, o sea, es que si hay CO2, es que han ocurrido un montón de cosas buenas antes de llegar a tener CO2. Entonces, claro, si estás haciendo una reanimación, masaje y ventilación y tienes CO2, quiere decir que las cosas las puedes estar haciendo bien. Muy bien, Doc. Mientras estás haciendo las compresiones. Sí. Muy bien, Doc. ¿Qué te parece si para terminar nos platicas un poquito las diferencias que te has encontrado en los países que has visitado? Aquí en Sudamérica has visitado, si no mal recuerdo, Perú, Chile, Argentina y ahora México, pero bueno, no te ha tocado trabajar aquí hasta mañana. Pero, ¿qué diferencias hay? Te lo digo como mexicano, lo voy a decir, pero de este lado creemos que allá están muy diferente y muchas veces ya platicando contigo te das cuenta que ciertas cosas estamos igual o algunas estamos un poquito más abajo.
Pero, ¿cómo ha sido tu encuentro con estos diferentes países y con los médicos sobre todo? Pues la verdad es que yo en mi primera visita a Latinoamérica fue en el año 2018-2019 y desde ahí, pues eso, como dices, he conocido Argentina, Chile, Colombia, Perú y ahora México. Hay una cosa muy bonita y es que la pasión es igual. Y a mí eso me está emocionando mucho, o sea, conocer diferentes lugares del mundo y conocer diferentes anestesiólogos del mundo, y nos une esa misma pasión. Okay. Entonces, la pasión que tiene el anestesiólogo generalmente es eso del el querer conocer lo que está ocurriendo durante una anestesia. No hacerlo como una receta. Es decir, yo creo que eso es totalmente del pasado, ¿no? O sea, de esto de yo tomo mi receta y le pongo tanto de dexmedetomidina, tanto de propofol, tanto esto. Yo creo que es una cosa del pasado eso ya. Y en eso sí que me doy cuenta que estamos totalmente iguales. Ya da igual, nadie quiere seguir recetas. Lo que queremos es saber lo que pasa en el perro cuando yo le doy algo. Sí. ¿Vale? Las dosis están en los libros y están en los artículos, tal, pero lo que necesito es saber lo que va a pasar. Y esa pasión yo creo que es igual. Ahora, claro, la realidad es que yo conozco cuando voy a visitar un país para hacer un curso creo que están muy sesgadas. Entonces yo no soy capaz, hablo con todos los veterinarios y les pregunto mucho sobre cómo está el mundo veterinario en su país y cómo concretamente está el anestesiólogo en los países. Pero claro, yo entiendo que no soy capaz de emitir un juicio por una visita de unos días, una semana, porque claro, yo voy a un sitio y, no sé, en Chile conocí Vets, que es posiblemente uno de los centros de cuidados críticos mejores del mundo, no de Latinoamérica, del mundo. Entonces, claro, yo voy a Chile, conozco Vets y yo estoy conociendo la realidad de Chile. Posiblemente no. Y ellos me lo hicieron saber así, ¿no? O sea, esto no es Chile, no es una representación de Chile, ¿no? Pero bueno, por lo que he podido saber, yo creo que quizá los países como en Perú, que he ido más veces, o no sé, o Colombia quizá, están en un punto como estaba España hace unos años en cuanto a la situación emergente de la anestesia. Okay. Están a punto de explosionar y decir, ahora sí damos el empujón que necesitamos para convertirnos en una potencia de la anestesia. Porque la anestesia en español es muy potente. O sea, de verdad que la anestesia, o sea, hasta hace 20 años, la anestesia era anglosajona y ya está. Y de hace 20 años para acá, la anestesia se habla en español. Sí. Y uno de los grandes responsables lo tenéis en este lado del Atlántico, que es, por ejemplo, Pablo Otero. Sí, claro. O sea, Pablo Otero ha llevado la anestesia en español al mundo entero. Es decir, nos ha visualizado al anestesiólogo en español. Sí. ¿Vale? Hispano o latino, o como queramos decirlo. Y yo creo que eso es una situación bastante buena, porque decimos, bueno, ahora ya nos visualizan, ya nos ven, y ahora vamos a hacerlo bien. Okay. Vale, y yo creo que estamos bien, o sea, lo veo que estamos bien, pero quizá en algún país, a lo mejor como Perú, o que lo conozco un poquito más, pueda estar eso como unos años antes de lo que está España. Okay. Es decir, pero en la misma línea de interés global, todo el mundo quiere unirse, todo el mundo quiere hacer mejor las cosas, comprender, y la idea esta de posicionar al anestesiólogo donde debería estar, ¿no? Como otro especialista más, pues yo creo que es común a todos los países. Ok, compartimos eso. Compartimos el hecho de que estamos tras bambalinas y que queremos salir y que la gente y los médicos y todos conozcan la labor enorme que hacemos, como todas. Claro, de hecho, para mí me parece, lo es un factor común a todos los anestesiólogos que yo he conocido en los diferentes países, que no somos personas acomplejadas. Es decir, tú eres anestesiólogo, sabes que nunca vas a ser el protagonista y no pasa nada. Sí. Y vivimos felices en esa posición. No pasa nada, estamos muy tranquilos en esa posición. El que no esté tranquilo en la posición de no ser protagonista, en quirófano, me refiero luego. Sí, claro. En nuestra casa tampoco. Pero en quirófano me refiero,
y no eres protagonista y no pasa nada, tienes que asumirlo y una vez que lo asumes te quedas tranquilo y disfrutas de esa posición de estar en segundo plano, pero dando una calidad asistencial a tu paciente que hace unos años no eran capaces de hacer. O sea que Así es. yo creo que estamos contentos con nuestra posición los anestesiólogos. Muy bien, Doc. Doc, pues al comenzar el podcast tocaste un tema del cuidado crítico con los anestesistas y bueno, pues vamos a decirlo. Estás preparando un nuevo libro que ya está prácticamente para salir. Quizás cuando salga este podcast ya esté disponible. Platícanos un poquito ese libro ahora, ¿de qué es? Ahora, ¿de qué nos vas a hablar? Pues bueno, me hace mucha ilusión porque es un proyecto que inicié hace 3 años, un poco después del libro de monitorización. La verdad es que sí que me di cuenta que concretamente la evaluación del paciente crítico era algo que me gustaba especialmente. Entonces, la editorial me propuso hacer un libro sobre esto y es un libro en el que se va a tratar el manejo integral del paciente crítico. Ya no solo monitorización, sino es manejo integral del paciente crítico, desde la fluidoterapia. Hay un capítulo increíble, un capítulo doble sobre ventilación mecánica en el paciente crítico. Obviamente se va a hablar de monitorización, se habla de microcirculación, se habla de bloqueos para el paciente crítico. Y los autores y colaboradores que tengo, pues no te puedes imaginar, ¿no? O sea, está Pablo Otero, Diego Portela, tengo un montón de amigos también, Alfonso, que es un amigo diplomado de España, con el cual tengo mucho cariño. No sé, o sea, una cantidad de gente Eva Rioja, Carolina Palacios, y dentro de ventilación están Pablo Donati. Mi amigo y hermano Jerónimo Martínez, Joaquín Araos. O sea, que es una cantidad de gente increíble que está en ese libro que les propuse participar y todos me dijeron que sí, que pues la verdad que no puedo estar más contento. Sí, Doc, ahora sí que juntaste todo y para hablar de un tema súper importante que se merecía un libro, porque aquí lo tienes en un apartado, ¿no? Pero todo este tema se merecía un libro. Y espero que ya esté afuera, que ya esté publicado cuando salga este podcast y que lo tengamos por acá pronto. Sí, yo espero que en, 3-4 semanas debería estar ya publicado. Hubiéramos hecho esto un poquito más adelante ya para tener tu firma en ese. Bueno, no pasa nada, haremos otro. Muy bien, Doc. Pues con esto terminamos. Agradecerte por formar parte de esta nueva temporada, por iniciarla, por venir a Guadalajara precisamente aquí, por estar por primera vez en México. Sé que hiciste todo lo posible por venir. Te agradezco muchísimo. Mañana vamos a estar en el curso con médicos veterinarios. Pues muchísimas gracias, Doc. Pues nada, muchas gracias a ti por la invitación, que de verdad que ha sido un enorme placer. Tenía muchas ganas de conocer México, así que aquí estoy. Y yo, voy a disfrutar. Mañana y pasado vamos a estar en el curso y vamos a disfrutar un montón con todos los médicos veterinarios, porque la formación es de las cosas que más me apasionan, así que vamos a disfrutar. Perfecto, Doc. Y veniste al mejor estado, aunque los demás se enojen. Que es Jalisco. Perfecto. Muy bien, pues con esto terminamos este capítulo. Muchísimas gracias por vernos en YouTube y por escucharnos en Spotify ahora. Muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.